Bien, buenas tardes. Gracias por venir a esta segunda sesión, Working Session Question and Answer, sobre creación y sostenibilidad de audiovisual y cultural online. Muchas gracias a Lluís Miñarro por estar aquí con nosotros. Estamos realmente contentos que los astros hayan conjuntado para que puedas estar las agendas para que puedas estar aquí. Es un gran, además, y es un gran honor para nosotros. Lo que proponemos con esta Working Session con Lluís Miñarro, y es un poquito reflexionar juntos, llegar como a un entendimiento, a una comprensión de lo que está pasando en estos momentos con la creación audiovisual y en la cultura, y en relación a este entorno medial que está generando también Internet. Como decíamos, tenéis un micro, esto es una sesión de trabajo, o sea que en cualquier momento, si consideráis, pues podéis lanzar un comentario o una pregunta hacia Lluís, pues como siempre, o sea, siendo directos y precisos. A mí me gustaría empezar, Lluís, con una cita de un pensador que es un profesor en una de estas universidades en Estados Unidos, que es Steven Shaviro, que habla del post-cinematic affect, el afecto post-cinemático. Y un poco Shaviro nos dice, de alguna manera, el film, el cine dio paso a la televisión a mediados del siglo XX, la televisión como dominante cultural, ¿no? La televisión a su vez dio paso, y entonces la televisión, él observa como que está dando paso recientemente a estos nuevos medios generados digitalmente y que también se basan en redes, ¿no? Que es entonces la digitalización e Internet. Por eso habla de este modo cinemático y de este modo postcinemático. Y en este contexto nos dice si me permites, voy a leer esta quote, la voy a leer en inglés, en mi inglés Spanish. Entonces nos dice, we are now witnessing, estamos testimoniando the emergence of a different media regime, and indeed of a different mode of production. Digital technologies, together with neoliberal economic relations, have given birth to radically new ways of manufacturing and articulating lived experience. O sea que este entorno, habla de un nuevo entorno medial, de un nuevo régimen de medios que está dando nacimiento a estas nuevas maneras de manufacturar y articular la experiencia vivida. Lluís, arrancamos. Bueno, lo que no estoy tan seguro es que la televisión haya dado paso a esto, según mi opinión. Yo creo que la televisión es como un ente o un bicho autónomo en sí mismo, destructor incluso del lenguaje cinematográfico precedente y no sé si creador del nuevo lenguaje cinematográfico o audiovisual, porque la impresión que yo tengo es de que precisamente la estructura cinematográfica al uso, el tempo cinematográfico desde la eclosión de la televisión y sus contenidos, que esto quiere decir videoclips, publicidad, etcétera, etcétera, ha modificado lo que es la lectura del audiovisual en la mente de todos nosotros. O sea, ahora la gran mayoría de espectadores están acostumbrados a un ritmo acelerado, a que hayan cada X tiempo ciertos acontecimientos dentro de la pieza cinematográfica, digamos, que viene condicionada precisamente por lo que ha sido el lenguaje de la televisión, que requería de estos conceptos, ¿no? De que cada 20 minutos hubiera a lo mejor una interrupción para poner publicidad, de que las cosas pasaran de una forma rápida, de que se usara el color y no el blanco y negro, etcétera, etcétera. O sea que es cierto que la televisión ha modificado el lenguaje cinematográfico precedente o existente hasta ese momento y, y no estoy tan seguro que haya condicionado
las otras propuestas audiovisuales que vienen después, como puede ser la de la propia telefonía, ¿no? Lo que aparece en la telefonía o los videojuegos, etcétera, etcétera. Creo que, digamos, todo lo que es las nuevas propuestas audiovisuales me parece que nacen de la fenomenología del momento, es decir, de todo el proceso tecnológico que se ha experimentado a partir de finales del siglo XX y a inicios de este siglo, y que de alguna forma es casi autónomo en sí mismo, independientemente de la televisión. Porque una cosa que ha generado también todo esto, como el lenguaje de las imágenes, como puede ser la propia fotografía, es el diferente metabolismo por parte del receptor de consumir las imágenes. Es decir, nosotros todos estamos permanentemente haciendo fotografías con nuestros móviles, estamos absorbiendo y consumiendo imágenes, pero tampoco estamos poniendo la misma atención o la misma disposición hacia esas imágenes como se hacía antes de la existencia de la televisión. Vale. La actitud, digamos, del espectador frente a las imágenes se ha ido modificando en el curso de los últimos años y digamos, ha llegado a un momento de saturación, si tú quieres, en que las imágenes se consumen de otra manera distinta a como se consumían antes. O sea, sí, aquí sí que ha habido una variación importante. Bueno, son muchas cosas sí, porque entonces, a partir de aquí, claro, ¿cómo crees que esto está afectando los parámetros de la creación audiovisual? Y bueno, estamos yendo ya al meollo directamente, ¿no? O sea, bueno, hay una cosa que sí que es evidente en eso que has leído, ¿no? Que dice que de alguna forma los procesos tecnológicos han cambiado las maneras de hacer, ¿no? Es cierto, o sea, desde que la tecnología, eso que llaman, se democratiza o de alguna forma es de más fácil acceso a partir de X años, no tantos, ¿no? Pues es evidente que casi cada uno de nosotros puede hacer una película de alguna manera, o bien con una cámara de vídeo, incluso con una cámara fotográfica, ¿verdad? Y por supuesto hasta con un móvil. Es decir, esto antes de la existencia de esa tecnología era inviable, era imposible. Vamos, yo recuerdo que incluso para producir cine, si hablamos de cine en concreto, dentro del audiovisual, pues antes había que ser prácticamente millonario. O sea, los productores que hacían cine industrial en la época, pues era un señor que se llamaba Dino de Laurentiis, o Samuel Bronston, o Carlo Ponti, etcétera, ¿no? O sea, partían de unas bases económicas muy potentes porque construir cine siempre ha sido caro, ¿no? Hacer una película, digamos, en las condiciones habituales siempre es algo caro como producto en sí mismo, ¿no? Entonces, hoy en día esto, aunque permanezca este cine más industrial, hay posibilidades que eso que llaman la democratización, insisto, ¿no? Pero hay posibilidades por parte de todos nosotros que si uno tiene una idea y unos elementos básicos al abasto, pues puede hacer una película, independientemente luego de la calidad de esa película, ¿no? O sea que en este sentido sí que las cosas han cambiado enormemente. De acuerdo. Entonces, retomamos. Reciclamos. Sí. Cine de autor y cine independiente, porque luego volveremos a esto. Vale. Entonces, ¿cómo describimos entonces en estos momentos, cómo describirías, cómo ubicarías el cine, cómo definiríamos entonces al cine de autor? ¿O cine de autor, cine independiente? ¿Cuál es un poco? Cine en los márgenes, depende un poco desde donde se vea, ¿no? Del lugar en que estés. Por ejemplo, cine independiente en Estados Unidos son las películas hechas por la industria, pero al margen de las majors. Cine independiente en Europa posiblemente sean las películas hechas, incluso al margen de la industria, o sea, con otros parámetros más sencillos, ¿no? O en Latinoamérica igual, también, hechas al margen de la industria tradicional. Pero vamos, en general también se entiende por cine independiente, si tenemos que llegar a un consenso, por aquel que se hace al margen de las grandes estructuras empresariales, es decir, de las majors y en concreto norteamericanas. O sea, hay otras maneras de llamarlo, hay gente que le llama cine en los márgenes, cine no visto, cine para festivales, que es un poco peyorativo en sí mismo, ¿no? No sé, cine hegemónico, el otro, precisamente el que domina el mercado, como todos sabemos, pues, por ejemplo, en el caso concreto de España, no es en Perú, que nos están también de alguna forma conectando, en el caso concreto de España, el 80% del consumo cinematográfico son películas norteamericanas y el otro 20% son películas europeas, entre ellas las españolas, o latinoamericanas, o una japonesa y dos coreanas, ¿no? Pero quiero decir que la diferencia entre ese cine, digamos,
que a veces también le llaman culto o de autor, con respecto al cine hegemónico, al cine dominante en el mercado, es muy grande. O sea, son como dos mundos diferentes, ¿no? Entonces, entiendo que nosotros nos tenemos que centrar más en ese 20% de cine que no en el otro 80% que obedece a otras características que todos sabemos, que tienen planes de marketing detrás impresionantes y que también es un elemento, incluso te diría, de propaganda del propio Estado, ¿no? En este caso de Estados Unidos, o al menos lo ha sido así, en cierta manera, ¿no? Propaganda en el sentido de crear hábitos, costumbres, utilizar cierto tipo de productos, etcétera, etcétera. O sea, que están creando una forma, un modo de vida también. O sea... Claro, el cine ha ayudado a crear ese modo de vida que después ha implementado la televisión a la americana. La prueba es que esto, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ha inspirado mucho, entre comillas la palabra inspiración, a toda Europa o a todo Occidente, ¿no? Desde los Levi's hasta la Coca-Cola, a lo que queráis, ¿no? O sea, el sistema de vida a la americana ha sido transmitido a través de las imágenes. De hecho, no es por casualidad que la segunda industria más importante en Estados Unidos es la del entertainment, justo después de la industria bélica. O sea, ya da una señal de lo importante que es la generación de imágenes en nuestro momento histórico como para llegar a determinadas maneras, incluso de control de la sociedad. Vale, porque el cine, o sea, bueno, tengo otras, se me acumulan las preguntas, por ejemplo, sí, pero iremos hilando. Sí. El cine, algo que me ha chocado, ¿no? ¿Cine no visto? Sí, cine no visto es aquel que de alguna forma no es visto en los circuitos tradicionales. Es decir, en la sala de cine, que es lo que, digamos, hasta ahora era la manera de ver cine y por tanto no figura en las estadísticas, ¿no? O sea, el espectador no ha comprado posiblemente una entrada, un billete para acceder a esa visión y por tanto no constan los registros de números de espectadores que han visto esa película, porque no está en un circuito tradicional. ¿Dónde está ese cine? Están los festivales internacionales, que a lo mejor uno tiene un pase, un carnet, un abono, ¿no? Está en los cineclubs, por ejemplo. Está hoy en día, estoy descubriendo que se hacen sesiones particulares en casas de cinéfilos donde se reúnen 7, 10 personas para tomar una cerveza y degustar también de una película. O sea que ahora hay una multiplicidad de maneras de poder ver cine y por supuesto está Internet, muchas más maneras, aparte de la sala de cine, ¿no? O de la televisión, cuando ya es un reciclaje de una película ya antes estrenada en una sala de cine. Y eso de no estar en las estadísticas... Bueno, eso de no estar en las estadísticas, sobre todo, digamos, es un poco una falacia, porque no quiere decir que realmente esas películas no se hayan visto, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, dejan de estar fuera de registro y, por tanto, dificulta a lo mejor el acceso a que esos mismos que han hecho esos tipos de formatos puedan acceder a algún formato más industrial, ¿no? O puedan obtener subvenciones, subsidios, compras de las televisiones, los diversos elementos del establishment, ¿no? Claro. Puede dificultar eso, ¿no? Hablabas entonces de cómo, claro, el cine siempre, o sea, una definición del cine es que crea nuevas realidades, ¿no? Esto que decías justamente del cine que nos viene de Hollywood, ¿no? Entonces, este cine independiente o de autor, en este entorno mediático, o sea, además, ¿qué realidades de alguna manera está proponiendo? Y esto un poquito lo relacionaría a tus últimas producciones, que has dirigido una película, Estela Candente, y este año has producido 2 películas, una de Naomi Kawase. Sí, coproducido. Sí. Coproducido, exacto, perdón. Y otra catalana que es Contemplació. No, Contemplation es un cortometraje de Jaime Refollo. El largometraje ha sido La jungla interior, de Juan Barrero, que es una primera película. Que se está viendo este mes en el Zoomstage. En Barcelona, en el cine Zoomstage, sí. Vale, estas películas proponen, yo creo, nuevas realidades, nuevas visiones muy alternativas, entonces... Sí, bueno, mira, por ejemplo, el caso de La jungla interior es una película personal, digamos, es una película en que el director, que también es el operador de cámara y prácticamente con la asistencia de otras personas, el montador, pues ha trabajado sobre su propia historia personal con la actriz que es su compañera. O sea, quiero decir, sí, es una manera de hacer cine aparentemente doméstico, pero ir más allá del cine doméstico.
utilizar lo que tienes a mano, una pequeña cámara y una historia interesante que explicar, esto es básico, y después los elementos cercanos, ¿no? Como puede ser o tu propia familia, o yo qué sé, o tus amigos, o la gente de tu barrio. Claro que con esos materiales próximos, sin irse demasiado lejos, se puede conseguir hacer una película. Otra cosa es que esa película sea interesante, ¿no? Pero se puede hacer a un módico precio una película. Todos tenemos la posibilidad hoy en día de poderlo hacer. En cambio, mi película, Stella Cadente, es una propuesta, digamos, que parte de otras premisas, porque tiene actores profesionales, etcétera, aunque se haya creado un equipo homogéneo de colaboradores que durante los años han estado en otras producciones mías para, de alguna forma, poder rentabilizar la operación y hacer una película de época con bajo presupuesto y con 4 semanas de rodaje, ¿no? Es otra posibilidad más. Yo te diría que, en definitiva, es difícil de alguna forma marcar un diseño de cómo se ha de hacer una película, ¿no? O sea, digamos, una película es crear un ente vivo, nuevo. Esto no es un invento mío, lo decía Tarkovsky, ¿no? Que una película tiene vida propia en la medida que, digamos, de alguna forma aglutina la energía y la vocación y dedicación de una serie de personas que en un momento dado se encuentran para hacer eso, ¿no? Que incluso quien es ajena a ese cuerpo nuevo que es la película, por alguna razón, digamos, no esotérica, pero inesperada, desaparece del conjunto. O se despide, o tiene un accidente, o no está más, o lo que sea, ¿no? O sea, que una película tiene vida propia. Entonces, claro, si hay honestidad, digamos, hay realmente pasión por crear ese nuevo ser, esa nueva película, esa vida propia, independientemente de lo robusta que pueda ser desde el punto de vista económico, la pieza será interesante, porque habrá verdad en ella, ¿no? O sea que, en definitiva, lo positivo, como en todas las artes, es poder actuar desde la libertad personal, ¿no? Desde crear con los mínimos condicionamientos posibles. Si tú creas una película y los condicionamientos son que el casting te lo marca, por ejemplo, una cadena de televisión, porque tiene que estar pues Casas o Maribel Verdú, por decir algo, ¿no? Si el guión ha de estar fiscalizado por un comité, que después además han de decir que cada 20 minutos ha de pasar algo para que la película se vea bien en televisión, por decir algo, etcétera, pues lógicamente esa pieza no va a tener el 100% de libertad y posiblemente sí será un producto industrial, pero seguramente no será un artefacto artesanal. La diferencia la podríamos centrar aquí, entre cine artesanal, como si fuera alfarería hecha con las manos, que es hecha con la voluntad de todos, ¿no? O cine industrial, que es simplemente ajeno incluso a veces a la creatividad del propio director o del propio autor de la idea, ¿no? Porque luego, a lo mejor, en Estados Unidos, como sabéis, el propio director ni interviene en el montaje. O sea, él es un técnico que filma una serie de cosas preestablecidas y luego se le da a otra persona para que lo monte y que cree otra especie de tempo en la pieza, ¿no? Ajena posiblemente a la voluntad del primero, del que ha sido el director. Claro, son maneras muy diferentes de enfocarlo, ¿no? Es muy amplio el espectro. Pero bueno, volviendo a lo que tú decías, pues sí, afortunadamente hay una democratización, se pueden hacer muchas películas, se pueden ver de otra manera y después se pueden captar públicos, si tú quieres, minoritarios, pero adecuados para el tipo de propuesta que haces. Claro, porque ahí hay la cuestión de la atención, ¿no? Y sobre todo es la cuestión de cómo llegar a un público o cómo generar o cómo ir construyendo un público, ¿no? Yo diría que si la pieza está... Perdona que te interrumpa. Sí, por favor. Si uno quiere hacer las cosas desde un punto de vista artístico, las tiene que hacer no necesariamente pensando en la audiencia, en el número de espectadores que ha de tener o en la rentabilidad que ha de tener la pieza, porque si no se está equivocando de origen. Si uno, sin embargo, lo que quiere es hacer un negocio con su propuesta, digámosle, creativa, entonces sí que ha de pensar en la audiencia, ¿no? O en el público al que tiene, no solo que tiene que ir dirigido, sino dónde está ese público para captarlo. Ya sé que esto es difícil de entender desde la perspectiva cinematográfica, que, como decíamos antes, hacer una película cuesta mucho dinero. Es más fácil hacerlo desde casi un libro, podríamos decir, de una pintura, que es el propio autor con el lienzo, ¿no? O de otras propuestas más cercanas, ¿no? Menos colectivas, digamos. Pero también hay que tener en cuenta, incluso en una propuesta colectiva, antes que nada,
cuál es la dimensión creativa que se le quiere dar al tema, ¿no? O sea, hay que ser como muy honesto con uno mismo, saber dónde quieres llegar. Si lo que quieres es hacer negocio, está muy bien hacer una película tipo Torrente. Si lo que no pretendes es hacer negocio, pero quieres renovar de alguna manera el lenguaje cinematográfico, pues entonces está muy bien hacer una película pues como la de Pichapong Beresetakul, Ankel Bumi, que recuerda sus vidas pasadas, que además a lo mejor por champa puede incluso ganar un premio en Cannes, pero no era el objetivo llegar a Cannes para ganar un premio, el objetivo era otro, era la expresión del propio autor, ¿no? Poner en práctica la creatividad del propio autor. Yeah. Ha de ser muy reconfortante que de repente en Cannes se dé esta circunstancia de que una película así pueda recibir un premio, ¿no? Claro, bueno, sobre todo porque le da normalidad, la normaliza, en el sentido de que no obtienen premios solo películas industriales, sino que una película incluso de pequeño presupuesto, hecha por un autor tailandés, pues puede conseguir, aunque sea esporádicamente, estar en ese Olimpo, ¿no? O sea, digamos que lo positivo de todo esto es la normalización de que diversos tipos de propuestas cinematográficas también pueden estar en ese nivel, digamos, mediático, ¿no? Claro, que haya esa diversidad de lenguajes, de propuestas. Esto es lo positivo. Luego resultará a lo mejor que a nivel práctico es la Palma de Oro menos vista en el mundo, comparando con películas de, no sé, de Kaurismäki o incluso de Lars von Trier o de Almodóvar, por supuesto, de otras personas que hayan pasado por Cannes, ¿no? Claro, porque continuando este tema de la audiencia y de cómo consumir, o sea, hay un tema que me gustaría citarte, que es, por ejemplo, que esto lo comenta... Somos muy académicos, ¿sí? No, pero no voy a libros. Ahora, sí, somos muy de libros, pero no voy a leer. Pero este es por ejemplo, es Jonathan Beller, que habla de el modo cinemático de producción, ¿no? Y hace un análisis, por ejemplo, muy interesante de Natural Born Killers, de Oliver Stone, y de la crítica que él hace de la violencia y de los medios, ¿no? O sea, por ejemplo, como decías, cómo te marcan desde Hollywood esquemas, ¿no? Sí. Entonces, otra manera de hacer consumir al espectador es a través de la violencia, ¿no? O sea, de consumir imágenes a través de consumir esa violencia. Es algo que, por ejemplo, en las películas que tú has producido no vemos para nada esa violencia gratuita, ¿no? Entonces, claro, yo creo que aquí hay una gran demarcación entre el consumir imagen y esos otros modos de atención, de percepción, que proponen las propuestas del cine independiente o el cine de autor, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, por ejemplo, con este nuevo entorno de Internet, ¿crees se pueden abrir otros géneros, otras propuestas de percepción? Claro. O sea, podríamos entrar aquí entonces en la relación de la creación audiovisual y el arte, que es algo que también de alguna manera con Apichatpong, Weerasethakul, pues se ha tocado. ¿Cómo ves entonces esta posible incidencia? Estamos aquí en Ars Santa Mónica, estos vasos comunicantes entre arte y cine. ¿Qué puede aprender el arte del cine? Bueno, digo el arte del cine, porque creo que el arte tiene que aprender mucho también de estas propuestas. Bueno, en relación con el segundo comentario que haces, ¿no? Yo te diría que, digamos, el primer error es no considerar al cine un arte. O sea, igual que consideramos, pues, no sé, las instalaciones o otro tipo de piezas arte, también se tendría que considerar que cierto cine es un arte, ¿no? Entonces, no tiene por qué haber incompatibilidades, ¿no?, entre una manera de ver el arte, como pueda ser crear una instalación o hacer una pieza de teatro o incluso una performance, que a veces también se considera arte, y hacer una película o, yo qué sé, o un libro fotográfico, por decir algo, ¿no? Entonces, partiendo de esta base, yo creo que una de las ventajas que hoy en día sí se producen y existen es esta especie de sinergias entre diversas, digámosle, disciplinas, ¿no? Y también la eclosión desde hace unos años de algo que podríamos llamar el artista un poco global o más que global, poliédrico, ¿no? Que de alguna forma toca varios
segmentos a la misma vez, ¿no? Este podría ser, citas a Pichapong, es un buen ejemplo, porque sí, porque es alguien que, por ejemplo, antes de concebir esta última película de la que hablamos, la de Cannes, Uncle Bumi, la película era una pieza más dentro de un conjunto de elementos que se correspondían con la edición de un libro, con un cortometraje y con unas instalaciones con videopantallas que fueron adquiridas por varios museos. Es decir, se hizo una serie de solo 8 packs de estas instalaciones con el corto, el libro, etcétera, que se vendieron a 8 museos muy importantes, ¿no? Y que además una de ellas se va a poder ver, ya lo digo de paso porque viene a colación, se podrá ver aquí en Barcelona en el próximo enero en Caixa Forum o en La Caixa, ¿no? Que han recopilado este material y lo van a exhibir, ¿no? Entonces, fruto de que el artista, en este caso, que claro que es un artista audiovisual, un cineasta, un artista plástico, digamos que el artista, ¿no? El artista compone una serie de elementos, estos elementos van primero generando una especie de cultivo en los museos y en determinados segmentos, si tú quieres, muy elitistas relacionados con eso que llamamos arte tradicionalmente, ¿no? Y después acaba ese proceso generándose un largometraje cinematográfico que se puede ver de forma autónoma, pero que si conoces la obra anterior, pues tiene correlación, ¿no? Entonces, hoy en día, esto es una minoría de personajes, ¿no?, que pueden hacer esto, pero es algo que es como muy de nuestro momento, ¿no? Otro caso es Steve McQueen, aunque sea separada sus instalaciones museísticas de sus películas cinematográficas, ¿no? Antes fue Bill Viola, que trabajaba en vídeo y aparte hacía otras técnicas, ¿no? Es decir, que hoy en día la gran ventaja que ofrece nuestro momento histórico es esta interdisciplinidad, o como se diga, ¿no? Interdisciplinariedad. Sí, exactamente. Esta especie de posibilidad, digamos, de cruzar cosas y de alguna forma darles sinergia, ¿no? Unirlas. Vale, pues yo diría que lo mejor es que la gente pregunte. Pues muy claro. bien, sí. ¿Sí? Desde la Casón comentaban primero... Desde la Casona en Perú, ¿no? Sí, en Perú. Si tenemos en cuenta el casi total dominio del mercado por parte de las transnacionales, tienen ustedes una legislación y por ende cuota de pantalla, ¿consideran en la exhibición el cine independiente? ¿Consideran? En la exhibición el cine independiente. Repito, si tenemos en cuenta el casi total dominio del mercado por parte de las transnacionales, ¿tienen ustedes una legislación y por ende cuota de pantalla? ¿Consideran en la exhibición el cine independiente? Bueno, creo entender de que para que pueda de alguna forma exhibirse y verse el cine independiente es interesante que haya una legislación que lo regule, precisamente porque si no dejaría de existir, ¿no? O sea, es el tema de la diversidad cultural en Europa, que últimamente incluso la Comunidad Europea se plantea dejarlo de lado, pero hace 1 año y medio, escaso, o 2 años, Francia fue el único país que se opuso a sacar de la vía la excepción cultural y mantenerla precisamente como defensa para que pueda existir el cine europeo. Porque si en la mayoría de países este cine que decimos hegemónico está ocupando el 80% de las pantallas, si le dejamos vía libre en el liberalismo actual, ¿no?, a quién hace dinero y quién lo hace mejor, el cine norteamericano, entonces no será el 80%, acabará siendo el 95% de la cuota de pantalla. O sea que es bueno que los países, para de alguna manera fomentar y respetar su propia cinematografía, generen leyes de cuota de pantalla para que de alguna forma protejan, por decirlo así, el cine en determinados circuitos, ¿no? Ya sé que esto suena a proteccionismo, pero es que la cultura, si no la proteges, desaparece, porque la dinámica de los tiempos hoy en día es absolutamente arrolladora. O sea, que creo entender que la pregunta va por aquí, ¿no? No sé si le he dado la respuesta adecuada a la persona que la efectúa, pero yo creo que este sería el matiz, que sí que es importante que se defiendan circuitos de exhibición, que se den facilidades al cine propio de cada país y que de alguna manera se facilite el que eso siga existiendo, ¿no? Porque en el fondo es un tema de diversidad, como pasa en otras cosas de
de nuestro mundo. O sea, el otro día yo mismo me sorprendía de que creo que, no sé si en 20 o 30 años han desaparecido como el 50% de las especies que habían en el planeta. Entonces, el que desaparezca el 50% de las especies no quiere decir solo que desaparezca una planta o un mosquito, sino que desaparece el conocimiento, porque cada ser que hay en este planeta tiene un conocimiento. Y, por ejemplo, se sabe que todas las enfermedades que existen se pueden curar con elementos que hay en nuestro propio planeta, sea a través de drogas naturales, sea a través de esencias de plantas, de tantas otras cosas, ¿no? O sea, en la medida en que desaparece la diversidad, tendemos al conocimiento único y desaparece esa especie de riqueza que es lo que realmente marca y, digamos, significa lo que es el planeta Tierra, ¿no? Entonces, con esto habría que aplicar el mismo discurso. Si en los temas culturales al final nos quedamos centrados en solo lo que funciona económicamente, en solo lo que rinde, desaparecen otras versiones, ¿no? otras maneras de entender las cosas que en el fondo, aunque no produzcan beneficios, están creando algo importante, ¿no? Claro. Pues luego tenían otra pregunta. Comentaban, si el mercado posibilita llegar a un público masivo y una realización independiente no considera la llegada, ¿cómo recuperan lo invertido? Así sea un presupuesto muy bajo, siempre quedan deudas. ¿Existen circuitos alternativos? ¿La televisión compra obras? ¿En la web es posible transmitirlas? Sí, en la web voy a empezar por el final de la pregunta. En la web es posible transmitirla, lo que actualmente el coste que genera poner esos contenidos en la red por los exclusivistas que lo llevan no genera muchos beneficios, pero tienes un retorno económico. Yo mismo como productor tengo un pequeño retorno económico de las producciones, de las películas que he producido a través del pay-per-view, ¿no? De estos, pues Filmin o otros, ¿no? Hay variedad de 400 films, en fin, hay cantidad de... ¿Y esto os da realmente un cierto rendimiento? ¿Cómo está funcionando? O sea, está funcionando en una medida muy pequeña hoy por hoy. Porque la música, o sea, en la música, por ejemplo, todos los músicos se quejan de que no tienen nada. Entonces, sí. A nivel de cine... Es muy bajo, es muy pequeño el rendimiento. Lo que era antes el DVD, el vídeo, hoy en día está el mercado también saturado, el rendimiento es muy bajo. Entonces, ¿cómo se consigue, que es el eje de la pregunta, ¿no? ¿Cómo se consigue rentabilizar una película incluso de bajo presupuesto? Bueno, primero hay que tener muy claro que al menos antes de empezar, como mínimo, tengas más o menos asegurado, yo te diría que el 70% de los recursos y tener a riesgo solo el 30%, porque si tienes el 100% a riesgo, mejor no empezar, ¿no? ¿Cómo conseguir tener el 70% de los recursos? Está claro que hay algunos países y algunas cadenas de televisión que pueden coadyuvar o coproducir contigo, ¿no? Con esa propuesta. Por ejemplo, una de las eclosiones del documental catalán en particular fue gracias a que Televisión de Cataluña, de acuerdo con la Pompeu Fabra y la universidad, pues decidieron apoyar ese tipo de contenidos y eso pues generó un caldo de cultivo interesante del que hoy en día todavía se benefician ciertos segmentos, ¿no? Ciertos realizadores, etcétera, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Otro, para eso están en los países que quieren defender su cultura, los subsidios, las subvenciones, que cada vez sabemos que van más a la baja por esta tendencia al liberalismo de la que hablábamos antes, ¿no? Pero bueno, también es mandatorio, digamos, de los ministerios de cultura, etcétera, destinar una serie de recursos a la cultura, que luego al final, a la hora de la verdad, es la calderilla de los presupuestos generales del Estado. O sea, puede ser el 0,7 o el 1% de un total, de un presupuesto enorme de cualquiera de los países en los que estamos, ¿no? Entonces, esa es otra manera. Después está si la película creativamente es interesante o cualitativamente es interesante, hay un circuito de festivales. Si tú vas a un festival mayor, Cannes, Venecia, Berlín, lógicamente, como eso le sirve de plataforma a la película, ahí no puedes pedir ningún screening fee. O sea, pero si tú vas a festivales más pequeños y te lo curras, trabajas para que la película circule por otros sitios, también vas teniendo un retorno económico, aunque sea pequeño, 500, 600 euros por pase de película. Claro, todo eso hay que gestionarlo, ya sé, cuesta mucha dedicación y trabajo, pero es que el arte en general y el cine culto, digamos, en particular, nunca es negocio, ¿no? O sea, siempre se hace desde la pasión, destinando cantidad de tiempo y el retorno siempre es mínimo en proporción, ¿no? Pero quiero decir, hay maneras de rentabilizar las piezas y mi sugerencia últimamente es que si tú consigues coproducir una película, es decir, hacerla entre varios países,
primero, el riesgo es menor, porque el riesgo está compartido, aunque el trabajo sea mayor, porque has de coincidir y coordinar con otra serie de personas, ¿no? Pero le da también mayores oportunidades a la película, porque como mínimo cada uno en su país, cada coproductor en su país, se va a ocupar de moverla lo mejor posible, de generar el mejor rollo para la película, por decirlo así, ¿no? Y va sumando de alguna forma esfuerzos. O sea, sumar esfuerzos es positivo. Entonces, coproducir, que en Latinoamérica se utiliza mucho, también es una gran manera de conseguir hacer cine independiente o cine de autor. La prueba la tenéis en que hay países que tienen una cinematografía muy consolidada, como puede ser Argentina, como puede ser actualmente incluso México, Brasil, aunque sea un cine que se ve poco fuera de Brasil. Colombia también ha desarrollado su cinematografía en los últimos años de una forma bastante consistente. Chile, y desconozco más el tema de Perú, pero esta es una vía típica de poder conseguir hacer cine, ¿no? O sea, entre los institutos del cine y ayudas públicas que puedas tener, en el caso de Brasil tienen la gran ventaja de grandes desgravaciones fiscales y que incluso el sector, digamos, de las empresas puede invertir en cine, y tienen, no sé, grandes grupos mediáticos como Globo o las petroleras como el Petrobrasil, etcétera, Petrobras, perdón, invierten en el cine, o sea que de alguna forma también hay maneras, digamos, de sufragarlo. Y después está el rendimiento que te dé la propia taquilla, las ventas internacionales si las consigues, el DVD, como decíamos, el pay-per-view, pero que son pequeñas cantidades. O sea, si confías solo en esas pequeñas cantidades, el retorno de taquilla como antes es muy difícil para muchas películas el poder ser amortizadas, ¿no? Yo tengo más preguntas, pero ¿queréis hacer algún comentario, alguna pregunta? De momento... mire, aquí justo... Bueno, Daniel, no sé si... Ah, no. Él tiene el micro. ¿Sí? Sí, se escucha. Sí. Ah. Bueno, no, yo lo que quería decir es que tal vez a este tipo de plataformas, para que funcionen, pueda que lo que les falte es publicidad, ¿no? Que se hagan ver más, y no sé hasta qué punto también eso tenga que ver con que se dejen ver más en los medios tradicionales. Tal vez en las salas de cine hace falta que se difunda esas otras posibilidades de plataforma tanto de recibir, pues, de alguna forma retribución sobre la producción en la película, como también la posibilidad de que ese cine no visto se vea más, ¿no? Sí, bueno, el cine no visto a veces se ve más a través de esa red, aunque, como decía al principio, se ve de forma diferente, porque requiere otro tipo de atención. O sea, tú puedes estar haciendo varias cosas al mismo tiempo. No es como irte a una sala de cine y quedarte ahí dentro viendo una película, es otra predisposición, ¿no? Es cierto que hoy en día, bueno, sabéis, al principio del tema de pay-per-view, en el fondo no había pay-per-view, lo que hacía la gente era directamente bajárselas gratis de la red, porque esta es otra de las corrientes existentes, ¿no? Por un lado parece que la cultura ya ha de ser gratis, ¿no? Pero claro, es que nada es gratis ya, pronto nos van a hacer pagar hasta por respirar ya, ¿no? O sea, nada es gratis en esta sociedad, y para que realmente las cosas puedan hacerse, pues la gente ha de estar retribuida mínimamente, ¿no? Entonces, es un discurso difícil de articular. Yo mismo no tengo, sinceramente, una opinión muy clara al respecto sobre hasta dónde se ha de llegar en lo gratuito, sobre hasta dónde ha de llegar lo retribuido, en cierta manera, ¿no? Pero lo que sí está claro es que la red en general ofrece a priori una serie de posibilidades que nunca habían existido antes. Y en este sentido yo creo que también cada uno de nosotros ve más imágenes, más audiovisual que nunca antes, sin necesidad de ir al cine, porque está más al abasto, eso está claro, independientemente de la atención con la que se ve. Entonces está claro que aún le falta camino a la red y camino a todos nosotros, ¿no?, espectadores, digamos, a tener costumbre de, digamos, acceder a las cosas de otra manera, ¿no? O sea, creo que quizás es todo muy incipiente todavía. Y seguramente esto va a condicionar el lenguaje, porque, por ejemplo, volviendo a mi propia película que decías, Estela Cadente, pues es una película que vista en sala cinematográfica, en pantalla grande, tiene más valores que vista en una pantalla de ordenador, porque hay una serie de detalles que significan que en una pantalla de ordenador sencillamente se pierden. Pequeños símbolos, pequeños detalles, ¿no?
Pero claro, el cine de antes estaba construido teniendo en cuenta eso, la gran pantalla, ¿no? Entonces esas películas quizás se vean mal actualmente en un ordenador. En cambio, el cine que se genera hoy en día quizás ya puede empezar a plantearse el que se tiene que ver de otra manera, incluso en un teléfono móvil. Y entonces, lógicamente, eso va a modificar el lenguaje cinematográfico y, por supuesto, la propia cineturgia de la pieza, ¿no? Sí, por ejemplo, en este sentido, yo, por ejemplo, miro, cuando lo veo muy pocas veces a través de las plataformas Filmin y esto, porque prefiero comprarme el DVD. Pero incluso cuando me compro el DVD lo veo proyectado en la pared. Ah, bien, bueno. Incluso por internet. Sí. Creo que también quizás nos tenemos que educar de cómo que hay otras posibilidades de verlo no solo en la pequeña pantalla, ¿no? Tampoco cuesta tanto. Pero quería retomar el tema, este tema del lenguaje y de internet. Y quería ver qué opinas de esto, Lluís. Y es que, por ejemplo, ahora hay muchos jóvenes directores o estudiantes que acaban el grado y hasta ahora pues estaba claro que cómo empiezas, te inicias, entras en la profesión era a través de hacer un cortometraje, ¿no? Haces tu primer corto. Pero, bueno, con una serie de programas que hicimos el año pasado con lo de l'Ofon dels Premis Gaudí, hablamos con varios jóvenes directores y se planteaban también la cuestión de hacer las webseries. O sea, que hasta qué punto ahora... O sea, hay mucha obsesión con las webseries. Pero claro, nosotros nos planteamos, en una webserie, en realidad, lo que ves es que es un producto que quiere ir a la televisión. O sea, están utilizando, de acuerdo, un entorno que es nuevo, que es Internet, donde teóricamente hay mucha libertad, pero luego ves los productos y los productos yo los veo como televisión en realidad. Entonces, esto nos preocupa, bueno, digo, no, yo que lo hemos comentado, en el sentido de que si se pierde de alguna manera el género del cortometraje, que es lo que te da la excelencia de imagen cinematográfica, y ya vamos directamente a hacer un producto que en realidad estamos pensando cómo llevarlo a la televisión, nos da la impresión que puede ser, o sea, puede afectar la calidad, la excelencia que siempre había aportado el arte cinematográfico. Sí, bueno, no... O cómo lo ves, o evidentemente hay que estar abiertos. Claro, yo lo que veo es que la televisión tiene su propio lenguaje. Por ejemplo, se están haciendo magníficas series para televisión, ¿no? Todas las series norteamericanas que muchos de vosotros seguramente consumís, ¿no? Pues están muy bien hechas y son muy dignas, pero es un producto concebido ya para la televisión y hecho con calidad. Nada que objetar ahí, nada que objetar. Otra cosa es plantearse un cortometraje, que entiendo lo que quieres decir, ¿no? Como resultado a lo mejor, pues no sé, de alguien que sale de una escuela de cine o como muestra de un primer trabajo para acceder al mundo del cine, etcétera, que está hecho con parámetros, digamos, cinematográficos a la usanza clásica, ¿no? Entonces, claro, ese cortometraje, digamos, ha de obedecer a las mismas reglas que un largometraje, lo que decíamos antes, ha de estar hecho desde la libertad, ha de haber pasión en él, ha de expresar posiblemente algo, digamos, que sea acorde con el grupo que lo hace, etcétera, etcétera, ¿no? Porque yo entiendo que un cortometraje hoy en día, que ese sí que tiene dificultades de exhibición en salas, o sea, porque realmente los cines, al menos aquí en España, no exhiben cortometrajes, ¿no? Pues queda, digamos, constreñido a los festivales de cine de cortometrajes, a estar en la red, por supuesto, y sobre todo a servirle no solo de ejercicio de práctica, sino de tarjeta de presentación al futuro cineasta que va a optar a la que pueda hacer un largometraje o una serie para televisión. Yo lo veo más bien así, ¿no? Pero digamos que también, honestamente, el cortometraje se tendría que plantear como pieza en sí misma, ¿no? Independientemente de la duración, porque esta es otra falacia cuando entramos en la duración. ¿Por qué una pieza cinematográfica de durar 1 hora y media o 2 horas? Pues ya está, volvemos a lo de siempre, volvemos a los hábitos antiguos, porque es lo que nos pasa en esta sociedad actual. Es decir, la tecnología ha avanzado a una gran velocidad, pero nuestras costumbres y modo de vida empieza a ser otra. Entonces, ¿qué pasa? Tú, por ejemplo, a lo mejor trabajas, por decir algo, te pongo como ejemplo ahora, trabajas como freelance, entonces a lo mejor un mes cobras de un trabajo y al mes siguiente no cobras, pero en cambio cada mes vas a tener que pagar el recibo de la luz. No van a decir, de este mes como no cobres, lo pagas dentro de 3 meses, ¿no? O sea que la sociedad funciona con parámetros antiguos
como si fuéramos todos asalariados y digamos, y con la mensualidad, por decirlo así, y sin embargo la sociedad está siendo otra, porque todos nosotros empezamos a ser casi autónomos, freelance y trabajando desde nuestra propia casa con un ordenador. Soy el ejemplo perfecto, ¿eh? O sea, ¿sí? Sí. Acerté, pues. Pero aquí algo falla, ¿no? Entonces estamos todos nosotros sumidos en esta especie de desconcierto. Por eso es tan difícil hoy en día pues, hacer previsiones de nada, ¿no? Ni especular cómo va a ser el próximo futuro, ¿no? Simplemente estamos todos en un proceso de tener que demostrar gran capacidad de adaptación a todo lo que está ocurriendo a cada momento. Claro, ¿y no crees que, o sea, con todos estos nuevos medios que están emergiendo en Internet, que claro, que cómo luego lo rentabilizas todo esto, pero lo que comentábamos un poco, también la producción y la audiovisual está como todavía en esos esquemas anteriores, o sea, cómo se habla cuando ahora ahí se están abriendo todas estas posibilidades que evidentemente hemos de buscar la manera, y por eso también planteamos estas sesiones de cómo puede tener sostenibilidad pues estos nuevos géneros y estas nuevas maneras de expresión, ¿no? Que nos permiten ahora. O sea, ¿cómo empezamos a abrir todo esto, Lluís? Bueno, yo diría que hay que lanzarse, ¿no? O sea, el que tenga realmente una idea y ganas de hacerla, que la ponga en práctica, aunque esa idea esté solo en la red y no piense en estar en un circuito comercial, ¿no? Y yo te diría sin la esclavitud incluso de la duración. Si la pieza ha de durar 70 minutos, que dure 70, si ha de durar 28 minutos, ¿no? Esto está grabado, lo iba a apuntar, sin la esclavitud de la duración, pero está grabado. Claro. Bueno, porque en el fondo es otro parámetro del antiguo sistema. O sea, como la gente, supongo que la vejiga de la orina le dura 1 hora y media sin tener que ir al lavabo, pues las películas duran 1 hora y media. Cuando duraban 3 horas, como Lo que el viento se llevó, pues hacía una intermisión en la que podías ir a comprar cacahuetes y tomarte una cerveza. O sea, pero quiero decir, obedecía a otro sistema, como la ópera obedece a otro sistema incluso anterior, decimonónico, ¿no? En que la gente podía permitirse el lujo de levantarse por la mañana, ir a comer y después ir a prepararse para ir a la ópera, y durante ese día no hacían nada más. Claro que la ópera podía durar 3 o 4 horas, pero hoy en día es casi imposible que nadie pueda destinar 3 o 4 horas de atención y de tu tiempo diario, porque si no llegarás machacado a ver la ópera, ¿no? Si antes has hecho otra actividad, para disfrutar de ese tipo loable de acontecimiento, ¿no? Entonces, pues hoy en día pues estamos en otra realidad, y el problema es de que el cine en general, el cine más industrial, obedece a parámetros a la antigua, de principios del siglo XX, no solo por su duración, ¿verdad?, sino porque hacer una película, como mínimo, desde que se genera la idea hasta que la película está en el mercado, han pasado de 2 a 3 años. Y hoy en día, de 2 a 3 años, pasan muchísimas cosas. Antes, de 2 a 3 años, había más estabilidad, ¿no? Entonces, a lo mejor tú tienes una idea como Blancanieves, pero ya te la ha robado antes el The Artist. Porque claro, Blancanieves creo que han tardado 5 o 6 años en poderla poner en práctica. Y ha habido otro que ha tenido la misma idea antes que tú y que ha tenido las más facilidades para poder hacer y comerte el territorio, ¿no? Entonces, claro, hay que tener en cuenta todo esto también, ¿no? Bueno, el cine es un poco a la antigua, por decir. El cine tradicional todavía se hace un poco a la antigua. Esto hemos de ser honestos en reconocerlo, aunque los procesos a lo mejor de postproducción sean más cortos que antes, ¿no? Que en un plazo a lo mejor de 3 meses puedes tener una película acabada, en el sentido de que esté montada, sonorizada y hechas las mezclas, ¿no? Y antes a lo mejor necesitabas 8 meses, ¿no? Ahí se ha avanzado algo, pero con todo, una película cuesta tiempo hacer. Antes has citado a Petrobras. Y por ahí me viene una cuestión que es la... A ver, porque estamos hablando pues también de lanzar nuevas duraciones. A mí me viene... Entonces, nuevas ritualidades para poder percibir, para poder tener esa atención o dedicar esas horas, que sabes que vas a estar a lo mejor 4 horas. Pero entonces, en esas nuevas expresiones, ¿podemos pensar que puedan haber instituciones, corporaciones que se lancen bueno, me viene lo del content marketing, por un lado, porque se está hablando que, o sea, ahora las marcas, las corporaciones quieren ser media publishers, o sea que encima nos están haciendo la competencia, pero por el otro lado, además Lluís, has estado en la publicidad, es un medio que conoces, pero ¿tú crees que en estos momentos que nosotros, por ejemplo, hemos investigado
analíticas que vienen de Silicon Valley, que están diciendo que vídeo online ahora se está creciendo exponencialmente. Otra cosa además es el vídeo en directo, que crea evento. Esto sí. Entonces, y eso es muy interesante también para los comunicadores. El ejemplo fue el salto a la estratosfera de Red Bull en el 2012. ¿Crees que puede ser una avenue de financiación poder trabajar con corporaciones y crear contenido pero otro tipo, o sea, estoy hablando de cine de autor, de arte cinematográfico? Sí. Bueno, debería serlo, sería digamos, un motivo de rentabilizar, por decirlo así, no solo la imagen, sino los recursos o los beneficios obtenidos por esas compañías. De hecho, hay quien lo fomenta, ¿no? Como decíamos antes, esas empresas brasileñas, y además no fiscalizan los contenidos. O sea, que esto es muy importante. Pueden escoger o no un tema, pero no van a obligarte a que salga una gasolinera de Petrobras en la película, ¿no? Que esto me parece muy loable, ¿no? Es lo que tiene que ser. Lo hay en los sitios en que la legislación permite, porque consiguen grandes desgravaciones fiscales en el dinero que invierten en el arte. Pero entonces esto ya es una cuestión de voluntad política de cada Estado, el destinar una serie de recursos para implementar esa tendencia del patronato o del mecenazgo, de como le queramos llamar, ¿no? Claro. Puede ser que haya una tendencia en el futuro a que estas cosas se desarrollen más, como se han desarrollado en el campo de otras artes, con las fundaciones. Los propios bancos, ¿no? Tienen sus fundaciones, sus salas museísticas. Claro. Las compañías de seguros, como Mapfre, pues tienen una sala de exhibiciones, claro, donde, ¿verdad?, de alguna forma, pues hay contenidos culturales, ¿no? Hasta ahora eso se ceñía quizás a editar libros, por decirlo así, porque pasa otra cosa con el cine, ¿no? Que esto me lo he encontrado cuando yo mismo he intentado convencer a alguien, alguna empresa, para que pusiera recursos en una película que producía. Hasta una vez intenté conectar con la baronesa Thyssen, sin éxito, pero intenté conectar para una película de Manuel de Oliveira, ¿no? Pero claro, los mecenas, a la hora de la verdad, ellos lo que quieren es tener el objeto, la pieza física. Entonces, si es una escultura que la ven y la pueden tocar, un libro que se ha editado, etcétera, es algo más directo que en una película que circula por ahí, aunque esté tu nombre en ella, ¿no? ¿Comprendéis lo que quiero decir? O sea, el cine tiene esta especie de dispersión o casi de cosa aparentemente efímera, aunque no lo sea, porque las verdaderas obras de arte quedan en la historia, ¿no? Y luego también es tan corto el cine, ¿no? Han pasado solo 100 y pico de años, que no ha creado una cultura de lo que pueda ser, digamos, inclusión en la sociedad o en lo social, de la manera que lo han conseguido otras artes, ¿no? Ya, pero eso hemos de ir, yo creo. Hemos de ir, sí, yo creo que es un camino que irá más, que calculo que irá más. Urgentemente, además. Sí. Laura, ¿tienes una pregunta? Una pregunta aparcada desde hace bastante rato, pero me sabe mal porque ellos estaban preguntando, ¿pueden hacer la pregunta, por favor? Sí, sí. ¿De dónde viene? Perdona, Laura. Desde la Casón otra vez. ¿Cómo podríamos hacer para exhibir sus películas en Perú? Porque su cine lo encontramos bajo el sistema pirateo y no llegan a los circuitos por el gran problema monopólico. Sí. ¿Podrían transmitirse por la web? Si es así, ¿cuáles serían los costos? Nuestro canal es universitario y cultural. Ya. Bueno, vamos a ver, o sea, una manera en las que las películas en las que he participado se ven por el mundo es a través de los festivales, porque hacen una retrospectiva. Yo, por ejemplo, lo que sugiero, desconozco, por ejemplo, si en Lima hay una cinemateca que funcione con regularidad, pues es que, por ejemplo, la Cinemateca de Perú o la Cinemateca de Lima, como han hecho la Cineteca de México, la de Tánger o la de otros lugares, se dirijan a mi compañía solicitando pues la exhibición de ciertas películas que gustosamente cederemos por un precio muy módico. Ahora lo hemos hecho con la Filmoteca de Andalucía, por ejemplo, lo hemos hecho con el Centro Gallego de Arte Contemporáneo, se ha hecho con varios sitios. O sea, es una manera de, digamos, simplemente conectar con la productora o con el propio ministerio del país de las películas que interesen, en este caso España, ¿no? Para de alguna forma decir, queremos ver la obra de Eddie Saeta o que ha producido Luis Miñarro, y ya está, y adquirir pues los derechos de exhibición, y que no es una cosa muy costosa.
Otras fórmulas a las que yo llego personalmente es cuando una sala de cine de un país en la que no tengo distribución de la película ni exhibición le interesa una película mía, es cederles la película y compartir los ingresos de taquilla. Es decir, si produce, pues no sé, $500 de entradas, porque se hace solo una sesión o dos, pues 250 para la sala que la exhibe, 250 para la productora que ha cedido las películas, en este caso un Blu-ray o un DVD, ¿no? Para no añadir costos de transporte de las que están en 35 milímetros. O sea, hay diversas maneras. Y la mejor, yo diría, es el conducto oficial, en que el propio Ministerio de Cultura o el Instituto del Cine del país que sea se dirija al de aquí solicitando, eso sí, exactamente lo que uno quiere, porque si no te darán gato por liebre, te van a meter otras películas. Pero si tú quieres ver las mías, hay que decir que quieres ver estas películas específicamente, está claro, ¿no? Nosotros lo hemos hecho en algunas ocasiones, o sea que sí que hay maneras de conseguirlo. Luego, piratearlas por la red, pues si algunas no sé en qué calidad estarán para bajárselas por la red. Y la otra es estos servidores de pay-per-view, que yo sé que, por ejemplo, Filmin en España sí pagas, creo, €1,50 y puedes ver cada una o gran mayoría de las películas que he producido. Lo que no sé si... ¿3 solo? ¿3 euros? 3 euros. Sí. Pensaba que era €1,50. Sí, pero... No me explican la verdad. Los distribuidores y exhibidores nunca explican la verdad. Bueno, intentamos ver... ¿Sabes qué decía Godard? A ver. Decía, el peor de los productores es mejor que el mejor de los distribuidores. Oh. Porque claro, el tapón siempre en el cine, los productores hacemos las cosas normalmente desde la pasión, ¿no? Pero el tapón realmente en el cine, aquellos que realmente deciden qué se ve y qué no se ve en el mundo, son los distribuidores y exhibidores. Si ellos no quieren dar acceso a tu película, por muy buena que esa película sea, casi nadie la va a ver, ¿no? O sea, ellos realmente tienen la llave o el secreto de... Y por tanto controlan lo que la gente, según su criterio, debe o no debe ver. Es así de triste, pero es así esto. Bueno, por eso está bien el desarrollo de los circuitos alternativos, como claro. la eclosión de festivales de cine, que cada ciudad ahora prácticamente hay un festival de cine. Pues bueno, volvemos a lo que tú decías, al evento, que de esa forma moviliza a la gente porque aglutina a lo mejor durante una misma semana pues la posibilidad de ver 10 películas o 20 películas distintas de todo el mundo. Entonces la gente de eso sí que participamos, ¿no? Porque de alguna forma luego hay un debate, te encuentras con los realizadores y esto es lo que se busca. Además, el estar ahí, el tocarnos, el vernos, como ahora la alternativa, debemos de decir, que está toda esta ¿Por qué, por ejemplo, el teatro, en el caso concreto de Cataluña, y creo que quizás también en general en España, está creciendo? Pues porque es un espectáculo único que se da al momento, ¿no? Entonces una película nos da cierta pereza, incluso a los que nos gusta el cine, porque de alguna forma dices, ya la veré, aunque nunca acabes de verla, ¿no? O ya la darán por televisión, otra falacia, porque este tipo de cine no se ve normalmente en televisión, ¿no? O ya la comprarán en DVD, y claro, no hay urgencia en consumir, por decirlo así, el formato cinematográfico como lo había antes, porque antes no había más cosas, ahora hay muchas cosas, los videojuegos, las salas, además estamos saturados y encima llevamos una vida de alto voltaje en la que no tienes prácticamente tiempo para hacer nada, ¿no? Nada de ocio. Y el ocio, no lo olvidemos, es salud. O sea, tendría que estar bendecido por el Ministerio de Sanidad, porque, digamos, con la tensión con la que se vive, al menos el escape de contemplar una obra de arte, aparte de enriquecer al individuo, lo regenera, ¿no? Y va bien para el corazón. Para todo, para el alma. Perdón, estamos muy cerca de las 8. Entonces, no sé si tenían otra pregunta desde la Casón, si se podría coordinar con la Filmoteca de la Universidad Católica. Por supuesto. Estará por acá el 2015 en el Festival de Cine de Lima, preguntan también. En el Festival de Cine de Lima en concreto, bueno, no sé si estoy avanzando algo que no se puede avanzar, pero sé que me han invitado a ir, no diré con qué película, el mes de junio del año próximo. Entonces quizá el propio festival puede aprovechar para hacer una retrospectiva de mi trabajo y pasar no solo la película que les interesa en este momento, sino todas o parte de las anteriores. Por supuesto que sí. Es lo que comentaba que se había hecho con la Cineteca de México, que seleccionaron 12 títulos que se pasaron, me invitaron a presentarlos además, o sea que estupendo. Pude estar 3 días en Ciudad de México y de alguna forma pues la gente tuvo acceso a poderlas ver.
Y bueno, también Sí, yo estoy por preguntando favor, mucho, pero si ¿algún alguien comentario tiene una por vuestra pregunta. parte? Están preguntando más desde Perú que desde Barcelona. Sí, Esto por es eso. increíble. Muy activo. A ver, Bueno, yo sí te quería preguntar a propósito de lo que estabas diciendo hace un momento, que las formas de hacer cine actuales siguen siendo muy apegadas a las formas de la antigua usanza, pero en ese sentido y a propósito también de las nuevas tecnologías, las nuevas plataformas para acceder, no solo para producir, sino para acceder a ver el cine como internet y los ordenadores, la pantalla pequeña, cómo lograr que no se pierda ese elemento artístico que tiene el cine, que se sigue haciendo de manera tradicional y que precisamente está cargado en cada cuadro, en cada fotograma, en cada frame, de una cantidad de elementos que completan todo el simbolismo que se transmite a través de cada escena, de los personajes, del vestuario, de los colores, de los detalles que se construyen desde la dirección de arte. O sea, cómo lograr que eso no se pierda si estamos precisamente como en ese momento de transición a lo pequeño, a lo que nos lleva a perder un poco esos detalles, ¿no? Pero para que eso no se pierda depende de nosotros. Depende de nosotros, primero como creadores, en el momento de plantearse la honestidad de lo que uno hace, punto uno, y depende de nosotros como espectadores en el nivel de exigencia de lo que queramos consumir. O sea, somos nosotros que hemos de discriminar qué nos interesa ver, por qué cosa pagamos un dinero y qué fomentamos y qué no fomentamos, ¿no? O sea, en la medida en que nuestro nivel de exigencia seleccione ese tipo de cosas que queramos que se mantengan, esas cosas seguirán existiendo. Ahora, en el momento en que todo nos da igual, pues esas cosas empezarán a desaparecer, ¿no? Yo creo que depende de esto. No solo es una función de los creadores, sino también de a quienes va destinado, es decir, de los espectadores. Y aquí hay que aplicar pues, el nivel de exigencia y yo diría el énfasis, de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, el énfasis en la excelencia, ¿no? En el querer obtener lo mejor, como cuando uno va a comer, intenta comer lo más sano o lo que más le sugiere, lo que es más sugerente, ¿no? Pues esto es lo mismo. Hay que volvemos al inicio de la charla, ¿no? El metabolismo de las imágenes, que no es algo mío, es algo citado en primer lugar por Fontcuberta, ¿no? En la manera de metabolizar las imágenes. O sea, creamos tantas imágenes que al final no nos queda ninguna. Las digamos, deglutimos y evacuamos rápidamente, ¿no? Entonces, hay que ser consciente de lo que se consume, ¿no? Y entonces esto lo tienes que aplicar también al cine. y hay que ser consciente, Lluís, también de lo que se consume que no te haga daño. A mí me está pasando una cosa, y he de decir que, por ejemplo, cuando vi Estela Candente, o sea, que veo cosas que... Se llama cadente, no pero me encanta candente. que le digas candente, Sí, porque, no, pero además luego porque digo, es no es candente. es cadente. No, es cadente, Es estrella cadente, fugaz. yo le digo candente. Sí, no eres la única, pero me parece muy bien. O sea, yo creo que tendría que haber cambiado el título, lo que ahora ya está puesto en la película. Cadente. Me pasa algo curioso, o sea, yo veo algo y tengo como una reacción a posterior que, como inconsciente, que no la controlo. Entonces, por ejemplo, Perfecto. Sí, perfecto si es buena. Porque, el control siempre es malo. No, porque, por ejemplo, con Estela Cadente hay películas que incluso esa reacción a posteriori es lo que te dice, o sea, después de un día empecé a soñar y a tener imágenes que me venían mucho de la casa y de una manera muy placentera, ¿no? Imágenes muy bellas. Entonces, y hay películas que de repente me atacan, ¿no? Entonces ahora ya lo sé y a la que veo una imagen que digo, esta imagen luego me va a venir, o sea, como que ya dejo de ver esa película, o sea, lo corto, no lo veo. Y entonces, tengo reacciones que son muy curiosas porque a veces veo películas que digo, no sé si me gusta, si no me gusta, pero hay algo que me atrae, y entonces tengo esa reacción luego que me dice, no, aquí ha habido algo muy, muy interesante, algo que me está alimentando, que me está enriqueciendo. Por ejemplo, me pasó con las dos películas de José María de Orbe, que las ves
Son hipnóticas, es cierto. Sí. Y es luego que se quedan contigo. Entonces, con el cine de autor, con las películas, por ejemplo, también de Uncle Bon Me, de este tipo, o sea, se quedan en ti y te van alimentando, ¿no? Las otras te van dañando. Bueno, no sé si es que soy muy niña, también los niños que sueñan, que tienen pesadillas, a mí, entonces hay cosas que digo, no, ya no lo quiero ver, me tapo, lo que decían los padres. O sea, hay cosas que ya he decidido censurarlas. Y son imágenes o son... No sé, eso que decías del metabolismo, ¿no? Y de la salud de la cultura. Creo que hemos de ser muy exigentes de lo que queremos ver y no queremos ver y decidimos no ver. Por supuesto. Y estamos abiertos a ver y con mucho amor a ver. Yo creo que la cultura también se necesita de esta abertura. No, lo que tú dices es muy representativo, de verdad te lo digo, porque, por ejemplo, ¿por qué el arte, digamos, de alguna forma permanece o genera algo en el espectador, un cuadro? Porque tiene misterio, porque de alguna forma no todo es evidente, porque te deja espacio para que tú puedas construir, elucubrar y de alguna forma hacerte lo tuyo, ¿no? Esto es lo importante. Y esto ocurre con la pintura, por supuesto ocurre con la música, que es lo más abstracta de las artes, ¿no? Que te genera una u otra emoción, pero también tiene que ocurrir con el cine. O sea, que es importante lo que dices. Y es importante seleccionar, yo mismo lo hago, ¿no? Por ejemplo, a mí el cine de terror veo muy pocas películas, pero es porque me generan mal rollo. Sí, claro, exacto. Que he visto El Resplandor de Kubrick, por supuesto, y Psicosis. Veo las muy buenas películas de ese género, pero no soy un gran consumidor de cine de terror. De hecho, nunca he producido ninguna película de terror y creo que con los años de vida que me quedan, nunca produciré una película de terror, porque no me gusta asustar a nadie, sinceramente. No tengo necesidad de asustar a nadie con lo que hago, ¿no? Entonces, aquí esto sería tema de otro debate, casi de otro día, ¿no? Que es sobre la responsabilidad de la generación de imágenes, como puede ser la responsabilidad de fabricar un buen plato en una cocina de un restaurante y otro tipo de responsabilidades más próximas y que nos afectan a todos, ¿no? O sea, la responsabilidad en la generación de las imágenes. Yo creo que es un tema muy amplio, no daría tiempo para entrar en él. Muy importante en estos momentos. 5, ¿has dicho? Son las 8 en punto. Oh. Bueno, pues una última pregunta, si queréis, puede... ¿O algún último comentario? O algún comentario se puede... Sí, ¿no crees que se ha perdido, bueno, a comentar un poco lo que tú decías ahora, ¿no crees que se ha perdido un poco la exclusividad de lo que es ahora hablas de pagas por comida, pero no, por ejemplo, no, el cine no tienes que pagar nada, pues, por ejemplo, ahora están en Perú y podían acceder al cine muy fácilmente, ¿no? ¿No crees que se ha perdido un poco eso, ¿no? Que deberíamos desaprender que tenerlo tan fácil, ¿no? Tan asequible todo y que hay que pagar por ello y que también eso, ¿no? Que es una cosa... Bueno, hay algo que es evidente, ¿no? Cuando tú realmente careces de algo, hay una búsqueda, un interés por parte del sujeto, ¿no? De adquirir aquello que cuesta acceder. Eso me ocurría a mí. O sea, cuando yo tenía 18 años, pues claro, las películas estaban censuradas y había muy pocas posibilidades de ver ciertas películas. Pero entonces me tenía que buscar la vida, me tenía que inscribir en el Instituto Italiano, que las pasaban en versión original sin subtítulos, y gracias a eso aprendí italiano. Me iba al Instituto Francés o me iba a Perpiñán o Andorra a ver películas, ¿no? O sea, tenía que movilizarme, poner un esfuerzo personal por verlas. Hoy en día esto se ha perdido precisamente por la facilidad tecnológica, pero aquí vuelvo a lo mismo, cada uno ha de discriminar y dedicarle tiempo incluso al tiempo de ocio, por decirlo así, a escoger en qué materias vas a destinar tu tiempo de ocio, ¿no? O sea, es una cuestión también de uno mismo, ¿no? Que lo tiene que implementar, ¿no? Que lo tiene que desarrollar. Pero sí, es verdad, o sea, volvemos a eso de que las imágenes ahora se consumen de una forma muy frívola, con muy poca atención, se degluten y desaparecen, y pocas se retienen o pocas incluso te dan pie a que sigas investigando, que quieras ver la carrera de ese realizador, ver otras películas que ha hecho, ver cosas que coinciden en el tiempo, ver incluso cómo se hablan entre películas, que a veces también es algo muy interesante hacer, un ejercicio muy interesante hacer, ¿no? Como es que, por ejemplo, en Ciudadano Kane,
No, perdona, me equivoco. En Set de Mal de Orson Welles hay una escena de un motel con una especie de loco que luego, curiosamente, un año y medio más tarde está en una película de Hitchcock que es Psicosis y es Tony Perkins, el loco del motel. O sea, cómo las películas o los autores entre ellos de una forma indirecta o simplemente por mimetismos se hablan, ¿no? O sea, claro, es como todo arte, ¿no? Hay un lenguaje ahí y hay cantidad de cosas a extraer, a estudiar, si uno quiere dedicarles el tiempo, como todo. Bueno, pues sí. Uy. Sí. Muy rápido, porque Lluís... A lo mejor va a parecer un poco extraña la pregunta, pero me gustaría saber qué opinión tiene sobre las productoras pequeñas. Hoy en día, como está la situación bastante difícil, si hay posibilidad para las pequeñas productoras de establecerse y dar apoyo a nuevos directores y cineastas, y me gustaría saber su consejo, porque es uno de los grandes, es la estrella, ¿no? Por supuesto que me merecen todo respeto a las productoras pequeñas. Yo sigo siendo una productora pequeña. Es más, en el 2010 éramos 6 personas en mi oficina y ahora somos 2. O sea, ha vuelto a los orígenes por la circunstancia, por la coyuntura, llamémosle eso que dicen crisis económica, que es crisis de muchos tipos. O sea, me parece, algo encomiable y de gran respeto el que uno quiera, digamos, llevar a cabo una pequeña productora independiente. Yo te diría que hay que tener la visión de saberse establecer en el lugar y en el momento oportuno. Por decirlo de otra manera, si ahora se está desarrollando el cine en Colombia, pues a lo mejor es un buen sitio Colombia para establecer una productora cinematográfica. En España no es el mejor momento precisamente para establecer ahora una productora cinematográfica, vas a encontrarte con grandes problemas, ¿no? De subvenciones y cosas que ya no existen, ¿no? O que están a la baja. Entonces, pues hay que buscar el lugar y el momento oportuno, yo diría, y después hay que hacerlo, pues bien, ¿no? Hay que hacerlo midiendo exactamente tus posibilidades y tus fuerzas, ¿no? Si no tienes recursos para poder hacer un largometraje, pues dedícate primero a producir cortometrajes o otro tipo de contenidos. Yo empecé produciendo publicidad para tener recursos económicos para permitirme producir cine, que es lo que realmente me apasionaba, ¿no? Pues yo mismo, si miro en el retrovisor, digo, caray, pues he conseguido hacer 33 películas de largometraje en 20 años, ¿no? Pues, pero claro, cuando empecé no sabía si pasaría de la segunda. Entonces es como todo, ¿no? En la vida hay que ponerse y no vale la lasitud, digamos, ¿no? No hay que tirar nunca la toalla porque inconvenientes vas a encontrar muchos en el camino. También, ¿sabes? Todos aconsejan irse fuera de España, pero si no queremos, si queremos quedarnos en Barcelona, ¿no? Bueno, y establecer aquí, entonces por habrá supuesto. que luchar, ¿no? Encontrar nuevas maneras. Claro. Y... No, yo no te digo que te vayas de aquí, simplemente me ha parecido que por tu acento eres extranjera y digo, bueno, pues no sé, ¿eres francesa o...? Holandesa, pues mejor quizá en Holanda que en Barcelona, pero no lo sé. Sí, porque en Holanda tienes Uberbalsfound del Festival de Rotterdam, en fin, a lo mejor tienes más facilidades. Yo tengo una amiga holandesa que vive en Argentina y produce cine entre Argentina, Francia y Holanda. Pues bueno, es una buena medida de hacer las cosas, ¿no? Es la productora de las películas de Lisandro Alonso. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a vosotros y ojalá. Gracias.